Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar compartiendo este tiempo conmigo. Mi nombre es Juanfran, director de Mission Vitae, y hoy, dentro del curso para familias Aprende cómo ayudar a tus hijos con su decisión académica, vamos a ver el módulo 3, que es cómo descubrir el talento y la vocación. Dejadme que me presente antes y que os diga un poco cuál es la intención de nuestro proyecto y de cuál es el origen. Durante 14 años fui profesor de formación profesional y he visto a más de 1000 estudiantes. Y me di cuenta de que teníamos un problema con la orientación de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes que venían a estudiar mi asignatura realmente no sabían por qué estaban allí. Se me ocurrió hacerles 3 preguntas. Les preguntaba, ¿por qué has elegido estos estudios? ¿Qué esperas aprender aquí? ¿Y dónde te imaginas trabajando algún día? Pues bien, veréis. Las respuestas eran bastante confusas. Sí que es verdad que había una pequeña parte de estudiantes, faltaría más, que estaban allí porque realmente se habían informado y tenían esa intención de aprenderlo. Pero muchos de ellos, y el número era importante, a la pregunta de ¿por qué elegiste estos estudios? Pues contestaban mi familia o mis padres o tiene un negocio de y creo que debo estudiarlo. Otro me lo ha recomendado un amigo, otros el instituto está cerca y dentro de la oferta formativa que tenía el instituto era lo que más le llamaba la atención. A la pregunta ¿qué esperas aprender realmente aquí? Pues algunos decían aprender a dibujar con el ordenador o a retocar fotos o no sé muy bien, diseñar logotipos. Bueno, estas eran unas ideas muy vagas, pero más o menos estaban bien enfocadas. Y a la pregunta ¿dónde te imaginas trabajando algún día? Realmente no se lo habían imaginado ni sabían muy bien, la mayor parte de ellos, qué iban a hacer, cuál iba a ser su desempeño, dónde encontrarían ese puesto de trabajo. Entonces todo esto me preocupó bastante, pero más me preocupó que hubiese personas, en este caso, que venían de otros estudios, primero, segundo de carrera, abandonados, habían abandonado los estudios o habían suspendido la PAO, en aquel momento se llamaba selectividad, y venían como una segunda oportunidad, venían con más presión y venían más preocupados. ¿Qué ocurría? Que realmente esos chicos ya venían con 1 o 2 años de haber sentido que habían perdido el tiempo. Conclusión de esas respuestas, que la influencia o conveniencia o el desconocimiento de en qué consiste y la falta de proyección no son las mejores razones para afrontar unos estudios. Y además había una cosa que con el tiempo aprendí y es que no bastaba con que supiesen esa información, sino que era importante saber si tenías las habilidades para desarrollarla. En mi caso, que era diseño, había habilidades imprescindibles, una sensibilidad, minuciosidad, eh, creatividad, que había chicos que aunque estuviesen bien informados no tenían. Nosotros pensamos que todas las profesiones, todos los desempeños necesitan y tienen unas cualidades concretas. Pensad en la que queráis, pero cuando es más fácil entenderlo cuando os habéis sentido bien atendidos o cuando veis que alguien desempeña su trabajo a nivel profesional muy bien, es que tiene esas cualidades innatas para poder desarrollarlo en buenas condiciones, independientemente de la información que tuvo en su día y del esfuerzo que le supuso formarse en ello. Sin más preámbulos, vamos al módulo 3, que estas charlas yo me he comprometido que sean de 30 minutos, que sean fresquitas para poder no quitaros mucho tiempo y que en poco tiempo tengáis una idea clara o algunas pautas que os puedan venir bien. Fijaros, ¿y si pudiésemos descubrir qué talentos tienen? Sería súper bonito. Imaginaros que dentro de 5 o 6 años, en función de la edad que tengan vuestros hijos, esto va dirigido a partir de 14 en adelante, pues les veáis que están afrontando su primer trabajo con ilusión, con preparación y que poco a poco van avanzando en él y que van creciendo, van formándose, digamos, un entorno seguro, tienen posibilidades
a nivel económico para ir pues comprándose un coche o tener una independencia económica. Eso es el ideal que yo creo que como padres todos perseguimos a la hora de proyectar el futuro de nuestros hijos. Pues bien, os vamos a dar algunas ideas para intentar observar y promover, averiguar esas vocaciones, esos talentos, porque es un trabajo que hay que hacer. Y es un trabajo que habitualmente no se hace. En los institutos, los departamentos de orientación están muy ocupados, muy saturados, como para pensar en un diseño a medida de cada estudiante. No hay recursos, no hay herramientas. El departamento de orientación de un instituto no atiende a un grupo, atiende a un colectivo muy amplio. Y aunque la verdad es que realmente ayudan, fundamentalmente lo que nos han trasladado los chicos que han hecho nuestro método, que han sido unos cuantos, es que meramente les informan de dónde se estudia cada cosa, pero no les orientan de cara a cuáles son sus posibilidades, sus habilidades y sus competencias, y sobre todo aquello que conecta más con ellos o encaja más con ellos. Pues mirad, ¿cómo podemos descubrir qué talentos tienen, qué cualidades y sobre todo qué vocaciones tienen? Aquí tenemos unas ideas que es, hay que hablar con ellos para saber qué temas le interesan, en qué les cuesta esforzarse menos, tienen más facilidad para ellos, qué modo de vida suelen admirar o cuando hablamos con ellos, qué proyectan, cómo están de abiertos a probar cosas nuevas, ¿vale? Tenemos que intentar proponerles. Realmente si miramos a nosotros como adultos, como padres o como personas que ya estamos, digamos, situados dentro de un camino profesional, si miramos atrás vamos a ver que puntos más importantes fueron aquellos en los que tomamos una dirección u otra. Y hay veces que fueron muy azarosos, las circunstancias y los años son diferentes, ni mejores ni peores. Yo creo que cuando se comparan épocas hay que ser, digamos, muy cuidadoso porque las circunstancias son diferentes. Pero si hacéis ese camino hacia atrás, vais a ver que hubo algo, una serie de elementos o de situaciones que os llevaron a conducir vuestro camino profesional por un camino u otro. Y después analizaréis si fue acertado o no, porque bueno, está bien, nos ganamos la vida con ello, pero hay personas que son más felices desempeñando su trabajo y otras que no, y ahí es la razón de por qué estamos intentando daros esas pautas y aportando algunas ideas. ¿Cómo están de abiertos a explorar cosas nuevas? Tenemos que proponerles cosas. Es verdad que los chicos ahora tienen mucha información y yo creo que eso es contraproducente porque demasiada información hace tener muchos impactos pero poco foco en aquello que debes de filtrar. Y por otro lado, hay que concienciarles de algo que ahora ven lejano, pero hay que concienciarles con naturalidad, hay que sacarles el tema y hay que empezar a escucharles para extraer información y a partir de esa información les podremos ayudar mejor. Y después, una vez que veamos gustos, habilidades, inquietudes, facilidades que tienen, pues a partir de ahí empezaremos a proponerles o a compartir con ellos un posible itinerario académico. No al revés. Ahora mismo se piensa en qué es lo que más salida profesional tiene, qué es lo que creemos que va a ser mejor para él, o él mismo, en función de las influencias y de los ecos que le lleguen, va a pensar algo que quizás no vaya con él. ¿Cómo nace una vocación? ¿Se descubre o se construye? Podemos pensar, a mí en este tipo de puntos me resulta muy fácil poner ejemplos deportivos. Si pensamos en un deportista de élite, pues seguramente pongo el ejemplo a veces de Rafa Nadal, porque es muy conocido, pues si su padre en lugar de apuntarle a tenis le hubiese apuntado a baloncesto o le hubiese apuntado a fútbol, pues seguramente tiene unas competencias a nivel de cualidades para hacer un deporte muy innatas, como es la competitividad, la capacidad de sacrificio, pero lo mismo no hubiese tenido tanto éxito. Hay veces que los talentos y las vocaciones hay que proponer cosas para que realmente afloren. Las que son innatas se ven enseguida, pero hay otras que están ocultas
y simplemente no surgen o surgen demasiado tarde porque no se han explorado. Nosotros proponemos, y nos ha ido bien cuando hemos aconsejado esto, es observar las señales, pero también hacer que aparezcan. ¿A qué me refiero cuando digo observar las señales? Algunas ideas. Hay veces que hacemos actividades que pasamos, digamos, desapercibidas, sin esa observación. Lo que pretendemos es daros una nueva visión, una nueva forma de daros cuenta de qué cosas y qué información os está dando vuestros hijos para que podáis extraer alguna señal en ese sentido de qué se le da bien o cómo es realmente. Un juego de mesa, practicar un deporte, hacer una excursión, una visita cultural. En el tema de la excursión, ahí se abre un amplio abanico porque depende qué tipo de actividad tenga esa excursión. Cocinar juntos, hacer un pastel o organizar una fiesta familiar, montar un mueble de IKEA y también preguntarles qué es aquello que ven en el móvil que les llama más la atención de cara a lo que son pues, personas que se están ganando la vida de algo y que les llame la atención. Y sobre todo escucharles y no descartar nada. Una vocación a veces que se descubre, a veces que se construye a partir de una idea o una prueba o un momento en el que alguien de repente se da cuenta, pero está basada en las capacidades innatas que tiene cada individuo. Algunas de ellas, y yo imagino que si vosotros habéis descubierto una vocación tardía, pues habéis dicho, qué pena, que no me di cuenta antes, porque si yo me hubiese dedicado a esto, seguramente lo hubiese hecho bien, seguramente me hubiese ganado bien la vida y seguramente volvería mucho más contento de trabajar y iría mucho más contento a trabajar. Entonces, necesitamos oportunidades para despertarlas. Vamos a ver, porque aquí se produce a veces una pequeña confusión entre lo que es un hobby y lo que es un talento. Aquí tenemos 5 claves para diferenciar cuando un joven está haciendo algo por mero disfrute, pero es que puede que ese mero disfrute, detrás de él exista un talento y una vocación. Entonces, nosotros hemos elaborado esta pequeña lista para intentar simplificar y aterrizar un poco la idea que os comento. Un hobby. Un hobby alguien lo hace por las ventajas que conlleva. Le divierte, le distrae, le hace ilusión, ¿vale? Tocar la guitarra, hacer coleccionismo o estar jugando a videojuegos o cualquier cosa que llene su tiempo libre, ¿vale? Un talento no solo le divierte, es que además se le da bien, tiene una facilidad natural para destacar sobre la media, ya sea en cualquiera de esas actividades que os he comentado antes, para tocar la guitarra, para, para jugar a videojuegos, que también nos dan información sobre, tienen reflejos, son rápidos, aprenden rápidamente, o sea que no es algo. Otra cosa es el tiempo que inviertan en estar frente a un videojuego. Eso sería otro tema, pero tenemos que empezar a observar qué cosas le hacen destacar sobre la media y que además las hace prácticamente de un modo natural. En los deportes es muy evidente porque es algo que se manifiesta muy rápidamente. Cuando apuntamos a nuestros hijos a un deporte y vemos que realmente se le da bien, pues es más fácil que verlo. Pero intelectualmente también es importante que empecemos a ver de otra manera para saber cómo piensan, qué estructura mental tienen, cómo son digamos, de resolutivos. En el hobby, aunque se le da bien, no profundiza como para mejorar, o sea, lo hace como una actividad de ocio, tiempo libre y entretenimiento. Pero cuando esa parte del hobby no le basta con hacerla en su tiempo libre, sino quiere sacar más tiempo para... No hay nadie que le diga que se ponga con ello. Y además quiere mejorar, o sea, investiga, profundiza, ahí estamos hablando de un talento. En el hobby, pues la dedicación suele ser esporádica o por rachas. Y eso podemos revisar nuestro pasado cuando éramos adolescentes o jóvenes y casi todos, pues en algún momento dado jugábamos a fútbol o teníamos, nos habían apuntado a un curso de alguna actividad extraescolar y
la continuábamos en tiempo libre porque nos interesaba, o teníamos aficiones propias que realmente no le dábamos ninguna importancia y no extraíamos ninguna información. En el talento, cada vez que tienes tiempo libre, lo intentas emplear y dedicar a eso que quieres aprender más y que quieres profundizar. Y eso hay que potenciarlo. En el hobby le damos importancia a modas, amigos o por sus relaciones, y hay un hobby que pueda ser, digamos, temporal y pasajero. Pero cuando es un talento, aunque no se sienta acompañado, también lo continúa haciendo. O sea, aunque sus amigos o su grupo abandone o no siga con tanto interés esa actividad, pues ellos continúan haciéndolo y debemos fomentarla. Fomentarla, aunque no la veamos, digamos, como una profesión inmediata, sino vamos a extraer qué cualidades, qué cosas detectamos que le implican. Pues yo, cuando tenía estudiantes en las otras ediciones del método de Mission Vitae, decían, no, es que yo no me concentro. Entonces les hacía una pregunta muy fácil, y es, ¿cuánto tiempo puedes estar con el móvil en la mano? ¿Una hora, 2 horas? Sí, sí. ¿Tienes una capacidad de concentración? Porque estás haciendo una actividad en la que estás más de una hora, ya supone una concentración importante. Otra cosa es que no hayas encontrado aquel elemento que realmente te llama tanto la atención como para concentrarte. Y otra cosa es que no has cogido conciencia aún de que debes intentar descubrirlo. Primero por tu bien, porque si encuentras algo que realmente te motive y que veas en él un futuro profesional, vas a ser más feliz. Si además de que te gusta, vas a ser bueno porque te gusta y vas a intentar mejorarlo. Entonces, evidentemente a ellos solos no les va a salir esta reflexión, pero nosotros tenemos que intentar ayudarles a que poco a poco se den cuenta, sin presiones, con naturalidad, pero los adolescentes ya tienen una capacidad de reflexión importante y a partir de acercamientos, digamos, de modo natural y sin imposiciones, al final le dan vueltas a las cosas y reaccionan. Nosotros, nuestra experiencia es que reaccionan mejor de lo que pensamos y que realmente en el fondo sí que tienen una preocupación por su futuro, pero normalmente lo que ven es, no ven soluciones, ven que todo es como muy confuso y muy difícil, entonces necesitamos un poco ayudarles a despejar su camino. Y por último, en el hobby lo mantienen en el tiempo, pero sin un progreso evidente, es decir, que no nota una mejoría, no hay algo que digas, es que realmente cuando lo hace, cada vez lo hace mejor, sino lo hace por puro entretenimiento. Y sin embargo, cuando se convierte en talento, es que hay una larga duración en el tiempo y esa mejoría se traduce en que cada vez lo hace mejor y cada vez le interesa más. Aplicar esto a lo que son tareas o actividades visualmente fáciles, tocar la guitarra, jugar al baloncesto, coleccionismo o maquetismo, pues es relativamente fácil verlo. La dificultad para vosotros, padres, es hacerlo proponiendo cosas nuevas de manera que intelectualmente esa persona, esos jóvenes, vean, digamos, esa necesidad y empiecen a descubrirse ellos mismos. Vamos a ver en qué se basan la decisión de muchos estudiantes. Lo que suelen mirar, según las notas de corte, ¿vale? Ellos intentan pensar cuál es el objetivo a conseguir. ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Cómo son? Deberíamos tener en cuenta mucho antes cómo son, qué capacidades tienes y qué habilidades tienen antes de pensar en una nota de corte de unos estudios concretos. Lo que tenga más salida laboral, pues igual. En este momento, siglo XXI, incursión de la IA, las profesiones cada vez van a ser más transversales. Lo que tenemos que ayudarles es a formarse en competencias, en capacidades y en habilidades que vayan con ellos para que realmente lo puedan desempeñar de un modo exitoso. Fundamentalmente lo que pone en pantalla es qué les gusta y qué se le da bien. Ahora decimos cuál sería el camino natural y cuál es el camino natural de personas que entendamos por éxito ser feliz haciendo un trabajo en el que te ganas la vida. Éxito para mí es eso, no es
ganar mucho dinero ni conseguir un puesto de mucha relevancia, sino es alguien que se gana la vida y que además es feliz con lo que hace, porque por suerte o por desgracia lo vamos a hacer 8 horas diarias como mínimo, si contamos transporte van a ser 9 o 10, y es una gran parte del día de tu vida en el que si lo que estás haciendo te aporta y aunque a todos trabajar nos cuesta un esfuerzo, pero lo haces con más alegría porque estás más identificado, pues llegarás más contento a casa, serás más feliz y seguramente serás mejor cada vez en ese puesto de trabajo y seguramente progresarás. Hay que ver que los estudiantes lo que suelen mirar también es la influencia de lo que estudian sus amigos. Y eso a veces está bien, pero a veces es peligroso, porque no todos tienen las mismas habilidades ni las pueden potenciar del mismo modo. Entonces, esas tendencias, esas, digamos, modas para ir a unos determinados estudios, y prefiero no nombrar ninguno, pero todos sabemos que últimamente pues, hay tendencias más, digamos, relevantes que nos llegan a todos, pues al final no todas van con cada estudiante, ¿vale? Y tenemos que ver cuáles son las que realmente encajan con esas capacidades, con esas habilidades que hablábamos al principio. Lo que han visto en redes sociales, queramos o no, limitemos el tiempo de los móviles o no, es su canal principal para informarse. Y aquí tenemos que ayudarles a filtrar y tenemos que ayudarles a que dentro de todo lo que ven tengan un apartado en el que sea un poco cuidarse a ellos mismos para establecer, digamos, un apartado dentro de su vida que sea posibles profesiones, posibles dedicaciones en el futuro. Nosotros en Misión Vitae, cuando acaban el método y hacemos las sesiones individuales de orientación, siempre les decimos, ábrete una pestaña, una carpeta, mejor dicho, en Instagram, en TikTok, donde estés, donde puedas poner mi futuro. Y ahí vas metiendo aquello que te llame la atención, sobre todo en ideas de desempeño o ideas que te llamen la atención por aprendizaje, un experimento de física o de química, alguien que está enseñando matemáticas de un modo muy fácil, proyectos de arquitectura, de ingeniería, actividades que en definitiva, o de agricultura, te puedan llamar la atención y mételos en esa carpeta. Y revísala una vez al mes. Y intentar un poco que esas plataformas que realmente es como cuando nosotros veíamos la televisión o leíamos cualquier medio de comunicación, nos influían también, pues vamos a intentar enseñarles a que dentro de esa herramienta, dentro de esas redes sociales, también hay cosas que son muy útiles y vamos a intentar revisarlas con ellos al menos una vez al mes, ojalá sea 2 veces al mes, para, oye, vamos, me enseñas un poco tu carpeta de tu futuro y vemos un poco, la podéis llamar como queráis, eh, para también saber más de ellos, porque sí, les podemos reprochar mucho que están demasiado tiempo con el móvil, pero ¿por qué no se nos ocurre decir, oye, ¿por qué no compartes algo conmigo en el móvil al respecto de qué decisión vas a tomar en un futuro de estudios? Y vemos solamente eso. No tengo más interés que me enseñes qué cosas has podido ver. Trabajemos con ellos. Esto no se suele hacer. Tenemos realmente casos de éxito donde esos padres y esos chicos que han hecho esa famosa carpeta les ha servido como un punto de encuentro y de información para abordar un aspecto común en el que hay un intercambio de ideas y hacer, digamos, paulatinamente ese seguimiento. Perdón que me enrollo. No es fácil elegir bien el camino si todavía no sabes por dónde empezar. Pues sí, eso es, digamos, una frase muy importante. Entonces, hay veces que estamos empezando un camino con nuestros jóvenes donde el camino creemos que empieza en segundo de bachillerato, en qué vas a elegir. Y no, el camino hay que empezarlo mucho antes. Porque cuando llega ese momento, el tiempo pasa, estamos hablando de un año académico, y ya los chicos empiezan a preocupar por la PAU y después de la PAU qué notas de corte pidieran para... Pero realmente no has hecho un camino anterior sobre si además una vez que llegues, si tienes suerte y consigues y tienes un buen expediente académico, esa nota de corte de la PAU,
Lo mismo tienes plaza, lo mismo no tienes plaza en la universidad pública. ¿Qué ocurre si, por lo que sea, no puedes, como es muy lógico, afrontar esos estudios en una universidad privada? Ahí empieza el vértigo y ahí empiezan las malas decisiones y las segundas alternativas no previstas, sino pensadas. Entonces, ¿no tendría más sentido descubrir primero cómo son, qué conecta con ellos, qué capacidades tienen, con qué se emocionan, con qué, eh, eh, con qué disfrutan más, qué les cuesta menos hacer? Pues es por donde nosotros realmente queremos empezar. Entonces, por eso insistimos en qué cosas encajan con ellos, qué cosas se conectan con ellos, pero eso es un trabajo que hay que hacer, eso no es una fórmula mágica. Nosotros estamos aquí para ayudaros y os aseguramos que tenemos un método que funciona, porque podéis verlo en nuestras redes sociales, los testimonios, que nos faltan un montón de ellos por publicar, de chicos que ya han probado el método y que les ha sido útil, y que estamos hablando de personas ya que hemos tenido que llamar porque ya tienen 22, 23, hasta 24 años, que ya son profesionales de algo, ya han terminado estudios, hicieron en su momento el método y les vino muy bien porque estaban muy despistados, como es lógico, porque cuanto más información tengas, muchas más dudas se van a presentar. ¿Cómo descubrir un talento? Empieza por proponer, observar y acompañar. Todo esto que os hemos dicho, que queremos aterrizar en cosas prácticas, como la que os he dicho de compartir una carpeta de las redes sociales que vean vuestros hijos sobre este tema, para poder introducir un tema de conversación con ellos y establecer comunicación y poder tener información directa de ellos. Conclusión: el talento no depende de la intuición, ¿vale? Existen dificultades para que esto lo detecten familias y profesores. Faltan herramientas, no hay un método planificado, pensado en ir avanzando, en ir haciendo un seguimiento, sino se hace, digamos, por impulsos. ¿Viene la feria aula de educación? Pues vamos a aula. Ahora hay una semana que vienen padres a hablar de su profesión en nuestro instituto, estupendo. Pero esa información que se obtiene después no se analiza, después no se ve con calma con el estudiante. Entonces, ¿qué hacemos? Seguirle dando más información sobre cosas, a ver si se enciende la bombilla. Pero es que es realmente difícil que la bombilla se encienda. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Y yo he dado charlas en el instituto como padre de mis 3 hijas, cuando me ha tocado, para hablar de mi profesión. Pues puede que algún chico o chica, cuando me ha escuchado hablar, haya dicho: ah, pues oye, esa profesión parece interesante. ¿Alguien le ha acompañado para saber más sobre esa profesión? Estoy seguro de que no. Y sin embargo, podemos estar muy preocupados en apuntarles a clases extraescolares, a inglés, a natación, que están muy bien, pero esto es tan importante, esta dedicación que no estamos haciendo, que al final sucede en que muchos estudiantes abandonan su carrera en primero o en segundo, o hacen una FP con la que no se identifican y luego no quieren seguir en ese mundo laboral. Entonces empiezan a buscarse la vida de lo que pueden. Entonces, me voy a volver a centrar en la pantalla porque este tema me solivianta. Faltan herramientas y un método planificado. No se suele dedicar el tiempo necesario. Nos resulta difícil captar la atención de los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un joven, empieza a ser adolescente, intenta tomar sus propias decisiones. Cualquier cosa que no abordemos con ellos desde un punto de vista que a ellos les interese, por eso os decía, compartamos su espacio, su entorno, su lugar donde ellos se expresan más, que es en redes sociales, y pidámosle que hagamos un apartado para conversar sobre este tema, porque realmente, si le atraemos desde el punto de vista es: lo que pretendo es ayudarte, no imponerte, pues seguramente encontremos puntos de encuentro. Hay veces que, si vemos que este proceso está fuera de nuestro alcance, es porque realmente los padres no saben dónde recurrir. Y como os comentaba antes, es fácil encontrar una academia de inglés o la escuela oficial de idiomas, o clases de refuerzo, tocar un instrumento, o mandar a nuestros hijos un año a estudiar a otro país, cuando las familias que se lo puedan permitir.
Pero, sin embargo, empezamos a adornar con un montón de cosas alrededor de nuestro hijo que seguro que le van a venir bien, pero no invertimos el tiempo suficiente para conocerlos, para despertarles, digamos, intereses, para proponerles cosas que nos den información y para acompañarles. Realmente, la etapa que les va a tocar en el futuro hay un poco de incertidumbre porque no sabemos todavía la IA hasta dónde va a llegar, qué tipos de trabajos van a dejar de ser importantes o van a estar menos valorados porque fundamentalmente los pueda llegar a hacer. Entonces, en este momento creo que es más importante que nunca dotar a nuestros hijos y intentar averiguar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades para que se puedan ganar bien la vida en algo que les guste, en algo que les haga feliz y en algo que puedan sentirse satisfechos por su desempeño. Nosotros estamos aquí para ayudaros a cuidar de esos estudiantes y que acompañaros para que realmente podáis llevar a cabo esto. El futuro profesional de vuestros hijos empieza hoy. Ayudarles con ilusión es lo importante y nada, espero que estas ideas os hayan servido realmente de ayuda y nos vemos en el módulo siguiente, el módulo 4, hablaremos de estrategias para elegir estudios. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, cualquier consulta nos la podéis hacer si lo estáis viendo en diferido a hola@missionvitae.com. En ese email estaremos encantados de atenderos y os responderemos a todos. Gracias a todos. Saludos.